Saludamos a todos los hermanos, amigos y demás que nos ven por este medio y también a mis hermanos aquí presentes para por el apóstol Pablo. Por lo tanto, vamos a leer estos versículos porque solamente tiene un capítulo y luego hacemos una corta oración. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recible como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, honramos, adoramos a tu nombre y te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia en este lugar. Gracias, mi buen Dios, por ese privilegio que tú nos regalas. Porque por ti, oh Dios, es que estamos, por ti vivimos, por tu palabra cambiamos, para honra y gloria de su nombre. Háblanos por medio de esta carta que Pablo escribe a Filimón. Háblanos, Padre, de tal manera que podamos entender en nuestro contexto qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, para tu honra y para tu gloria, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén y amén. Entonces, vamos a mirar la parte introductoria de esta carta.
La carta de Pablo fue escrita de las muchas prisiones de Pablo y es una carta más corta del Nuevo Testamento, pero esta es una realidad, es una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Filimón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Después, con Epafras, colaborador de Pablo, empezó con una comunidad de Jesús en Colosas. Filimón se convirtió en el líder, una iglesia que se reunía en su casa. Es decir, Epafras era el líder de la iglesia de Colosas, pero Filimón hacía cultos en su casa. Eso no quería decir que no era el que le ayudaba. También, al parecer, le ayudaba a Epafras allí. Filimón, como todos los patriarcas, tenían esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo. Entonces aquí vamos mirando los diferentes personajes que nos habla este libro. Y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal de alguna manera, quizás fue un robo o quizás lo engañó, no lo sabemos exactamente, pero después de eso Onésimo huye. Eventualmente Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filimón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como a un hermano en el Señor y ya no más como a un esclavo. Ahora sí vamos a ver entonces los primeros versículos. El tema principal de esta carta, ¿cuál sería? Si captaron a qué hace referencia esta carta. La hermana Rosalba, que estuvimos estudiando en la capacitación, se debe acordar. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Reconciliados con Dios. También puede decirse que este libro hace referencia como una analogía, la redención, la reconciliación y redención. Tema número 1, porque aquí vamos a mirar varios temas de este libro. Oración por la fe eficaz de los creyentes. Entonces Pablo hace oración ¿por quién? Por Onésimo, por Filimón, por Epafras y especialmente por la iglesia que está en Colosa. Bien. Pablo en su saludo habla de él, de Timoteo y de Filimón y menciona con sus colaboradores. También incluye a Apia. Al parecer es esposa de Filimón. Apia, esposa de Filimón. Y Arquipo, un ministro, hijo de Filimón. Sí, aquí en los primeros versículos Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el que Pablo menciona a Timoteo. Al amado Filimón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia. Miren que en la lectura no está diciendo hermano Apia, sino hermana, ¿no? Para que tengamos presente eso. Y Arquipo, ahí sí está hablando de un varón, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. ¿En cuál casa? En la casa de Filimón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 4, Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? Una de las cosas que nosotros también debemos mirar. Pablo oraba por los líderes, también por la iglesia. Y dice en el verso 5,
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, ¿por qué ora Pablo? Por la fe eficaz, en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, Pablo expresa en su carta que él da gracias a Dios por la vida de Filemón, porque ha oído de la fe y amor que tiene hacia Cristo y para con todos de la iglesia. Y a su vez tiene presente orando por Filemón para que él creciera en conocimiento y en la fe que sea más eficaz. Pablo también dice que por medio de Filemón los corazones de la iglesia de Colosa fueron fortalecidos. Entonces, ¿qué significa cuando dice para que la fe sea más eficaz? ¿Qué entendemos por eficacia? Para que la fe sea más eficaz, más genuina, tenga más relevancia, por decirlo de otra manera, sea más fuerte, crezca. Si crece en el conocimiento, va a crecer en la fe. Sea más productiva. Más productiva, correcto. Hay gente que le pide a Dios que le aumente la fe, y eso lo hicieron los discípulos. Pero la fe, ¿cómo se aumenta? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, si usted piensa crecer en la fe, debe adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí Pablo, de alguna manera, está feliz de que ha oído el buen testimonio de Filemón, ha oído el buen testimonio que ha habido en la iglesia de Colosa, y por supuesto al hermano Epafras, que es un líder de la iglesia de Colosa. Cuando leemos la carta de los Colosenses, allí vuelven a mencionar a Epafras. Entonces, vemos aquí que nos está dando Pablo en su carta a Filemón un ejemplo para nosotros en nuestro contexto, y es que nuestra preocupación debe ser orar siempre por los líderes, orar siempre por la iglesia. Aunque usted oiga buen testimonio, que oiga buena noticia de la iglesia, aún debe orar para que en nosotros haya mayor conocimiento, para que nosotros la fe sea más eficaz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué esperamos de la fe? Viene esa pregunta. Filemón tenía claridad lo que es la fe en Cristo, y es lo que Pablo nota de él, que en Filemón había un efecto esperado por la vivencia en Cristo. O sea, Pablo está resaltando, aunque está expresando de que le da gracias a Dios, de que está orando por ellos, pero a la vez está expresando cuál es la vivencia que ha tenido el hermano Filemón. Aplicación. Primero, debemos orar por los líderes como hizo Pablo con ellos. Segundo, mantener la fe eficaz. Tercero, estar pendiente de los hermanos de la iglesia. Estoy hablando de esta primera partecita de este tema. Cuarto, ayudar a fortalecer a la iglesia. ¿Cómo ayudamos a fortalecer a la iglesia? Animándonos unos a otros, orando unos por otros. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Cómo fortalecemos más a la iglesia? Evangelizando, sí. Congregándose. Todo es una manera de fortalecer. Quinto, mantener y vivir en la fe en Cristo para con los hermanos, es decir, ser ejemplo. Hermanos, debemos ser cada día el mayor ejemplo posible. Y sexto, poner en práctica la generosidad que proviene de la fe. Entonces volvemos al versículo
Estábamos leyendo al versículo 6, ¿no? El versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, Pablo está diciendo en esta carta a Filemón que con la ayuda de Filemón como líder ha confortado los corazones de los hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo dice que ha confortado a los hermanos? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Recordemos que Pablo es un líder muy reconocido, un apóstol. Pero Pablo, ¿dónde está? En la cárcel. Está preso. Entonces, ¿qué puede causar a la iglesia cuando a un líder lo echan preso? Tristeza. Tristeza, ¿verdad? Preocupación, desánimo. Entonces Pablo aquí está resaltando a Filemón diciendo, gracias hermano, porque ha ayudado a confortar los corazones de los hermanos en las cuales él reunía allí en la casa de Filemón, pero también en la iglesia de Colosa, que por cierto era cerquita. Bien, segundo tema, la intercesión de Pablo por Onésimo. Entonces Pablo intercede por Onésimo. El verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Primero vamos a explicar qué significa Onésimo. Y creo que ahí mismo está el significado en la Biblia, ahí en el mismo capítulo. La palabra Onésimo significa útil. Tengo mucha libertad de mandarte. ¿Qué quiso decir Pablo al respecto? Pablo podía darle la orden de que recibiera a Onésimo, pero más bien le pide el gran favor. O sea, Pablo tenía autoridad para decirle a Filemón, le ordeno que reciba a Onésimo. Ahora, ¿qué pasaba con Onésimo? ¿Quién era Onésimo? Ya lo dijimos, que era un ciudadano romano, era un esclavo de Filemón, pero que él se voló de la casa de Filemón y fue a parar a donde estaba Pablo, a la cárcel, prisionero allí. Y Pablo le compartió el evangelio a Onésimo, en las cuales se convirtió. Y se convirtió de verdad, no porque de pronto quería salir del paso del problema que tenía con Filemón. Ahora, ¿por qué era grave la situación? Porque un esclavo no se podía mandar por sí solo. Eso tenía unas normas. El esclavo debía estar siempre a la merced, a la voluntad de su amo. Pero al parecer, tal vez algo no le gustó y se voló. Se voló, dice en la investigación, que posiblemente le robó algo, lo engañó. Lo cierto es que eso causó mal genio, ira, le causó desagradable a Filemón de que Onésimo hubiera hecho tal cosa. Ahora Onésimo tiene vergüenza, no es capaz de irse por sí solo donde su amo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Intercediendo por Onésimo. ¿Y cómo intercede? ¿De qué manera? Le dice, si usted me tiene por buen compañero, si usted me ama como hermano en Cristo, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, haga de cuenta que soy yo el que voy para allá. Tremenda la forma de interceder Pablo por Onésimo ante Filemón. Alabado Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo dice, recíbele como a mí mismo?
Bueno, ya lo expliqué, ¿no? Es decir, que Filemón debía recibir a Onésimo como si fuera al mismo Pablo. Porque Onésimo se había convertido a Cristo, entonces ya era su hermano de Pablo. Sí, Señor. Voy a seguir leyendo que no terminé de leer. Ahora, hay una cosa aquí que de pronto no lo expliqué, que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo así que engendré? O sea, que es hijo de Pablo. Sí, hijo, pero espiritual. Está hablando de que le predicó el evangelio. Está hablando de que adoctrinó a Onésimo. Entonces, sigue diciendo el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, o sea, no servía para mucho, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué son útiles? Porque es un hombre convertido, porque es un hombre cambiado, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo e intercediendo por este hermano Onésimo. Tercer tema. El hermano amado en Cristo, del verso 13 al 17, que dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo quisiera tenerlo aquí, que me sirva como esclavo aquí. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo está siendo muy respetuoso con respecto a este favor que le pide. Entonces lo tiene como a un hermano amado en Cristo. Pablo siempre en estos textos enfatiza en la carta a Filemón que recibiera a Onésimo, pero a su vez dice que todo lo que pide no es obligado, sino que esté de acuerdo con las decisiones en las que Pablo hace referencia de Onésimo. Característica de un hermano amado. Sigo leyendo. ¿Dónde íbamos? El 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, él se familiarizó tanto con Onésimo que Pablo lo quiere como un hijo, pero a la vez como un hermano de carne y un hermano en Cristo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así que vuelve a repetir la palabra, recíbele como a mí mismo. Entonces, característica de un hermano, servidor de Dios en el Evangelio, en primer lugar. Segundo, una persona que ayuda de buena voluntad. Onésimo estaba dispuesto a ayudar de buena voluntad. Tercero, es una persona que está al tanto para con los demás. Pablo en este caso también está al tanto para con los demás. Estaba ayudando a Onésimo. Es un esclavo en el Señor. ¿Cuántos son esclavos del Señor? Amén. Todos somos esclavos en Cristo. Eso de gran valor para nosotros. Pablo está apreciando mucho a Onésimo, a pesar de que haya sido una persona que le hizo mal a Filemón, que se voló, que hizo trampa, que hizo cosas, que era un esclavo y el esclavo no se mandaba solo. Por lo tanto, aquí Pablo le da un gran valor a este hermano porque se convirtió a Cristo el Señor. Y por último,
debemos considerar y recibir al hermano como si fuera a uno mismo. Aquí está la parte simbólica o configurativa, figurativa, reconciliación. Pablo en esta parte, cuando dice recíbele como a mí mismo, y al interceder por Onésimo, mirándolo desde más atrás, pero aquí sigue hablando como un hermano en Cristo, él intercede y Pablo en otras palabras está dando su vida por Onésimo. Y lo está llamando a Filemón a reconciliación. Entonces aquí Pablo hace que Onésimo se reconcilie con Filemón. Porque Pablo dice a Onésimo, yo podía que usted quede aquí, me sirva, y yo feliz, contento, pero no, la cosa no es así. Yo quiero que usted vaya y arregle ese problema. O sea, Pablo toma la decisión de que Onésimo vaya a enfrentarse con Filemón, a arreglar ese problema que tenía. Y tenía que haber reconciliación. Y para que haya reconciliación debe haber ¿qué? Perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Aplicación. Un servidor de Dios debemos resolver cualquier inconveniente de algún hermano que se presente, teniendo presente que un hermano es también el prójimo a quien debemos amar a pesar de los defectos que un creyente tenga. Volviendo entonces a nuestro contexto, ¿cómo debemos amar a los hermanos que en algún tiempo nos hicieron mal? ¿Sí? ¿Cómo lo debemos recibir? Lo debemos recibir como a un siervo del Señor, como a un hijo de Dios, como a un amado en Cristo. Debemos recibir. A veces encontramos creyentes que juzgan a los otros creyentes por el pasado malo. Y, pero es que este era, mire quién era, esa changuita, dicen en mi tierra. Y como que trata de restregarle a ese nuevo creyente el pasado. Eso no está bien. Debemos tener cuidado, porque Dios cuando perdona, perdona para siempre. Y Dios olvida. Siempre allá en Isaías dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Imagínense nosotros que el Señor cada rato nos esté recordando, restregando lo malo que hicimos en el pasado. Sería tormentoso, ¿verdad? No tendríamos paz, no tendríamos tranquilidad, no podríamos dormir. Pero el Señor perdonó y olvidó. Así debemos nosotros practicar, y aquí lo demuestra Pablo en su ejemplo de ese gran perdón. ¿Quién fue Pablo? Un terrible perseguidor, un terrible homicida. Fue un mal gobernante, entre otras. Pero Dios lo salvó, Dios lo cambió, Dios lo transformó y Dios lo usó para su gloria. Y ahora Pablo siente a un amor profundo, en este caso por Filemón, por Onésimo, por todos sus líderes que le están también apoyando en el ministerio. Entonces vemos cómo Pablo da, en otras palabras, su vida por Onésimo y le pide el favor a Filemón que lo reciba como si fuera mismo Pablo. Pablo no podía ir porque estaba preso, no lo dejaban salir. ¿Y por qué estaba preso Pablo? Ya no por lo malo, sino por lo bueno, por hacer las cosas bien, por predicar el evangelio. Los que más detestaban de Pablo eran los mismos judíos que difícilmente creían en Cristo. Entonces, tremendo que aún los mismos de su casa, los mismos de su pueblo, los mismos de su tierra, le tengan odio y le persigan, porque eso hicieron con Pablo. Bien, sigamos entonces. Cuarto tema, el amor al prójimo, del verso 18 al 22. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes también. Pablo le dice a Filimón, cualquier cosa que necesite Onésimo, póngalo a mi cuenta, yo lo pago, tranquilo. Pero tú me debes favores, así que recíbalo con toda tranquilidad. En otras palabras, el Pablo le está diciendo, usted me debe favores, ahora hágame a mí también un favor. Y ese favor era que recibiera a Onésimo, su esclavo. Que lo recibiera ¿cómo? Pues bien, ¿no? No lo fuera por allá a condenar. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, dame esa dicha, ese gozo, esa alegría de que reciba a mi hermano Onésimo en Cristo. Recíbalo. O sea que parece que no era tan fácil de que Filimón recibiera a Onésimo, porque el problema era bastante delicado. Por eso Pablo está haciendo todas estas súplicas en favor de Onésimo. ¿En qué verso íbamos? El 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía la esperanza de que probablemente saliera de la cárcel para ir hasta allá. Y se anticipa diciéndole que le prepare alojamiento. Pero al parecer eso como que a la postre no se cumplió. Pablo no tuvo la dicha de ir hasta la casa de Filimón. Pero bien, volviendo entonces al tema, al amor al prójimo, ¿cómo Pablo manifiesta su amor con Onésimo o por Onésimo? Hay varias razones que demuestran ese amor. Primero, porque Pablo intercede por Onésimo ante Filimón. Segundo, si Onésimo deja algo a Filimón, si Onésimo debía algo a Filimón, Pablo se compromete a pagarlo. Aquí significa redención. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Pagó nuestras deudas. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Eso fue lo que hizo Cristo. Redención. Redimir significa pagar una deuda de otro, para que tengamos presente. Entonces, aquí Pablo es lo que está diciendo. Si alguna cosa yo le pago, no se preocupe. Bendito sea el Señor. Aunque aquí habla de pronto de manera económica, también se refleja en la parte espiritual. ¿Cómo Pablo manifiesta su amor por Onésimo? En tercer lugar, Pablo le pide el favor a Filimón de manera encarecida por Onésimo. Le ruega, le suplica, ¿no? Cuarto, Pablo confía en que Filimón va a tener presente ese favor. Quinto, inclusive pide otro favor a Filimón, que le organice posada a Pablo en su casa. ¿Sí? Hablando todo del amor al prójimo. Sexto, Pablo confía en que Filimón y los demás están orando por él. Séptimo, Pablo tiene anhelos de ir a visitarlos. Cuando dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. ¿Tiene anhelo de qué? De ir a visitar allí. En la aplicación entonces, ¿qué tanto amor tenemos por los demás? Viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Ah? ¿Qué tanto amor
tenemos por los demás? ¿Usted intercede por otros? ¿Usted da la vida por otros? ¿Usted paga por otros? Es para reflexionar, ¿verdad? Y es lo que Dios por medio de Pablo nos está enseñando. Si queremos aprender y practicar, sigamos el ejemplo de Pablo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo en esta carta. Y mire que en ese tiempo no había teléfonos, no había internet, no había transporte, no había aviones, no había helicópteros, nada de eso. Inclusive las cartas a veces se demoraban en llegar a los lugares. Y los correos eran personas especiales para ir y llevar las cartas. Entonces no era tan fácil. Quinto tema: los servidores de Dios. ¿Cuáles eran los servidores de Dios? Del versículo 23. ¿Qué dice? Te saluda Epafras. ¿Quién era Epafras? ¿Quién se acuerda? Era líder de ¿dónde? De la iglesia de Colosa. Tenga presente eso. ¿De dónde era Epafras? Líder de la iglesia de Colosa. ¿Quién era Filimón? Líder de ¿dónde? De la iglesia en su propia casa. Cerca a Colosa. También apoyaba a la iglesia de Colosa. Muy bien. Vamos a leer los nombres y luego doy aquí la explicación. Entonces, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea que Pablo le está mandando saludos a Filimón, también a nombre de Epafras. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire que dice Pablo que son mis colaboradores, o sea, sus líderes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien. Entonces, ¿quiénes eran estos servidores de Dios? Epafras fue un compañero de Pablo en prisión en Roma y el pastor encargado de la iglesia de Colosa. Marcos significa gran martillo. Es el mismo Juan Marcos, el autor de los escritos del Evangelio de San Marcos, para que también tengan presente. ¿Quién era Marcos? El mismo Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos. También fue compañero del apóstol Pablo en el ministerio. Aristarco significa el mejor gobernante en griego. Un macedonio en Tesalónica. Fue compañero de Pablo en varios de sus viajes y en su ida a Roma. Compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Demas significa hombre del pueblo, colaborador de Pablo en Roma. 5 años más tarde, Pablo escribe de Demas que lo había desamparado amando este mundo y se ha ido de Tesalónica, segunda de Timoteo 4:10. Ahí veíamos de algunos hermanos que lo abandonaron, ¿no? Lucas, compañero de Pablo y autor de ¿qué? ¿De qué libros? Ajá, el autor del Evangelio de San Lucas y el libro de Hechos. Y fue médico. Algunos dicen que fue carpintero también. Mencionado en Colosenses, Filimón, y en segunda de Timoteo también está allí Lucas. Resumen del libro de Filimón. Ahora la pregunta es, ¿ustedes entendieron algo? Sí. ¿O no entendieron nada? ¿Quedaron perdidos del mensaje? A ver, yo voy a preguntar para saber si me entendieron. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Reconciliados con Dios. Y analógicamente le agregamos algo que se llama ¿qué? Cuando Pablo dice, si algo gasta, pongo a mi cuenta, yo pago tu deuda.
significa que eso se llama, el término de la muerte de Cristo se llama ¿cómo? Redención. Acuérdese, redención. Alguien pagó por nosotros. Ajá, alguien pagó por nosotros. Pablo paga por Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo que vivía en la casa de Filemón y había cometido algún agravio contra Filemón y luego sale huyendo y se va para Roma y se encuentra en prisiones con Pablo. Ajá, ¿y allí qué pasa? Se convierte al Señor. Ajá. ¿Quién se convierte al Señor? Onésimo, ¿no? Y entonces Pablo, ¿qué hace ahora frente a esto? Él le pide a Filemón, ¿Qué le pide? envía una carta a Filemón diciéndole que lo reciba como si fuera él mismo y Ajá. que si algo le había tomado algo que él se lo pagaría. Amén. Y que ya era hermano. Que no debía recibirlo como esclavo, sino como hermano en Cristo, como un servidor de Dios. Mire que aquí cambia todo el panorama. Entonces, qué bueno, sí aprendieron. Resumimos. Pablo hace referencia en estos temas así. Primero, oración por la fe eficaz de los creyentes. ¿Se acuerdan que al comienzo Pablo ora a Dios y da gracias a Dios por la iglesia de Colosa y por todos los hermanos, inclusive incluyendo a Filemón? Segundo, Pablo intercede, o la intercesión de Pablo por Onésimo. Tercero, Pablo enfatiza por el hermano amado en Cristo. Cuarto, sobre el amor al prójimo. Y quinto, tiene en cuenta a los servidores de Dios. Conclusión general: todos los cristianos debemos entender que todos fuimos reconciliados en Cristo por la redención de Él. Así también nosotros debemos estar reconciliados con el prójimo por amor a Dios y a nosotros mismos. Entonces, reconciliados por la redención. ¿Entienden cómo es ahí? Sí. Reconciliados en este caso con el Padre por lo que pagó Jesús en la cruz por nosotros. La palabra reconciliación, ¿qué significa? ¿Quién entiende qué significa reconciliación? Volver a unir algo que antes estaba Unido. O sea, hubo una ruptura en una relación y viene la reconciliación. Amén. Adán y Eva tenían comunión plena con Dios, pero pecaron. ¿Y qué pasó? Se rompió la comunión. Entonces, cuando viene Cristo, Hay una reconciliación. ya otra vez, es decir, en ese entonces Adán y Eva podían hablar directamente con Dios sin ningún problema, pero al romperse esa comunión por el pecado, ya la cosa cambia, ya no tenían la misma facilidad de comunión. Pero cuando viene Cristo, da el privilegio, la libertad de que otra vez podamos hablar directamente con Dios. Por eso usted y yo podemos hablar directamente con Dios. Antes era por medio de sacerdotes, por medio de sacrificios, era más complicado, ¿no? También. Y la redención, pues hace referencia a la deuda que fue pagada, que fue cancelada. Ya no debemos ante el tribunal de Cristo. Está la otra palabra que es propiciación. Propiciación es que calma la ira del Padre, en el caso de Jesucristo, ¿no? Jesucristo dice, mire, yo morí por ellos. Entonces el Padre dice, listo, perdonémosles. Bendito sea el Señor. Y hay otra frase que se me escapa. Amnistía. La amnistía está dentro de la reconciliación, ¿no? Que es pagar sin castigar. Justificación era la palabra que se me olvidaba. Es decir, la palabra justificación es que usted ya no debe nada y que es hijo o hija de Dios, libre de culpa.
Tengamos presentes esos 4 significados de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: propiciación, redención, justificación y reconciliación. De pronto en algún momento este tema lo enseñamos más de fondo, pero eso es lo que más relevante tiene, el significado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí en esta carta Pablo da la idea de lo que Cristo hizo por la humanidad, y por lo tanto Pablo también practica en parte esa parte de la reconciliación y esa parte de la redención. Entonces creo que es la misma forma nosotros debemos como ejemplo vivirlo, y esa vivencia es reconciliarnos con los demás. Y una forma de pagar la deuda es perdonando también a su hermano, a su prójimo, a su amado hermano en Cristo, y a quien quiera que sea debemos perdonar. Es una manera de pagar las deudas. No solamente está hablando de dinero, sino está hablando de expresión, de actitud frente a esto. Aplicación: amemos a Dios como al hermano y a uno mismo. Ese es el tema. Entonces, ahora quisiera preguntar, para saber si aprendieron más, ¿qué nos ha enseñado esta carta? ¿Qué hemos aprendido para practicarlo? ¿Qué es lo que más le impactó de esta enseñanza? Voy a empezar por Jane. El amor por los hermanos, por los demás. Uh-huh. Y pues a eso también se mate el perdón también hacia los demás. Ajá. Lo más esencial, ¿no? Amor y perdón, o sea, reconciliación hacia los demás. Ángela, algo que se le haya quedado. ¿Nada? Mana Blanca. ¿No se le quedó nada? Mana Graciela. Pues pastor, lo que más me impactó de la lectura fue el estar en preso, estar Ajá. y tener esa paz, esa tranquilidad y darle como el amor a otra persona, la enseñanza a otra persona, a las otras personas. Sí. Bien, hermano, captó muy bien. ¿Por qué? Estar preso no es fácil. Y ahí Pablo, mire cómo son las cosas. Filimón, Epafras y todos los colaboradores deberían ir a visitar a Pablo y a animarlo, ¿verdad? Pero aquí pasaba casi como al contrario. Pablo era el que animaba, motivaba a otros, pero él se motivaba de ver motivados a otros. Cuando él dice, doy gracias a Dios en mis oraciones porque oigo de ustedes de la fe, del amor, de que han sido fieles, de que son servidores, me conforta, dice Pablo. O sea que él se motivaba, se animaba, se fortalecía porque oía que la iglesia iba marchando bien. Entonces, mire que cuando una persona entiende sobre lo que es el evangelio, no se deja achicopalar a pesar que esté preso, como es el caso de Pablo. Hermana Rosalba, ¿qué más le llamó la atención sobre esta enseñanza? Primeramente el amor que tuvo Pablo, la confianza que tuvo en Onésimo, el hacerse de cargo hasta de las deudas, porque no es fácil uno después de que ha tenido como una mala vida de pronto antes, porque Onésimo no fue un santo, no fue una persona también, entonces, sin embargo él metió las manos al Dios por él y se hizo cargo hasta de las deudas y de todo, y le decía que si lo recibían como hermano. O sea, eso es bastante. El amor era grande, ¿no? Mi esposa. Me llamó la atención mucho cuando hablamos de Onésimo, quién era
Sí. Así pasó con Onésimo, que al ser creyente, entonces recobra como ese estatus que tenía y aún más, porque ya no va a ser reconocido como esclavo cuando llegue a Filemón, sino como un hermano. Un hermano en la fe. Se